tardes. Hola. Bueno, gracias por venir. Soy Toni Alcolea, editor de Ole Libros, y vamos a presentar hoy, por fin, con mucha ilusión, el libro que tenemos aquí de Pablo Carbonell. Un libro que nos ha costado mucho sacar, hemos realizado muchísimas horas y la verdad es que es un lujazo porque Pablo se lo merece. Le hemos cogido mucho cariño y ha sido un trabajo conjunto. La verdad es que no ha dedicado mucho tiempo, el libro. No sé el tiempo que te ha costado escribirlo, pero después... También bastante, pero... nos va a contar. Aparte de lo que estamos aquí presentes, que hemos intervenido los tres, ha habido equipo detrás también, de correctores, maquetadores, diseñadores, pero bien, ¿no? Lo hemos pasado bien. Muy bien. Bueno, aunque todos conocen a Pablo, Pablo es hijo de la emigración española, estudió en el Liceo Español de París, catedrático de francés, doctor en filología románica, y ha dedicado la vida a la docencia en institutos de enseñanza secundaria y la Universidad de Valencia, como profesor asociado. Y luego ha viajado por todo el mundo. Más o menos. Ha trabajado en el Instituto Español de Andorra, en el de Lisboa, ambos dependientes del gobierno Del Ministerio de Educación de España. Cultura. Le gusta mucho, también ha elaborado materiales didácticos para la Libertad Valenciana, y le gusta mucho viajar, la literatura y la música. Y hoy publica su primera novela, esperemos que no sea la última porque nos ha gustado mucho. Gracias. Nos acompaña Mauro, que es el que nos puso en contacto, nos presentó. Mauro es abogado de formación, funcionario de condición y editor de profesión, yo diría, y de devoción. Es una persona muy conocida en el mundo de la cultura valenciana y muy querida, muy apreciada. Es director de publicaciones de la Generalitat desde el año 96. Él fundó el colectivo de autores de la generación Bibliocafé, que justamente ahora cumple 10 años. Nos acompaña. Él fue el que nos presentó, nos dijo, yo tengo aquí un libro, y normalmente no lo hace, es una persona bastante comedida con eso, y me dijo, tengo aquí un libro que tienes que publicar, Toni. Vale, pues vamos a conocerlo. Pues yo te lo agradezco mucho. Le voy a ceder la palabra y él va a hablar sobre el libro. Muchas gracias, Mauro. Vale, muchas gracias. Bueno, yo muy breve, porque la verdad es que Pablo nos dé. A ver, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Yo también creo que no va a ser tu único libro, va a ser el primero. Micrófono. Ay, perdona. Es que estoy un poco apretado aquí, la mesa camilla esta, solo nos falta el brasero. Perdona. Se oye, ahora sí, ¿no? Bueno, pues lo que estaba diciendo, que no va a ser, seguro que no solo va a ser su libro, sino va a ser su primer libro, porque seguro, yo estoy seguro que algo más vas a sacar, seguro. A Pablo, ¿cómo lo conocí? Creo yo recordar, porque eso pasó antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Creo que venías de parte de una chica que se llama Pilar Bonet, Sí, correcto. una autora, también una escritora que escribió un libro de viajes muy bueno. Y quedamos un día en una cafetería al lado de mi casa y nos liamos a hablar, un cafetito, menos mal que era café y no vino porque no nos acaban de ahí nada. Hablamos de lo divino, de lo humano, de todo, y me contó toda la historia y me pasó ya el original para leer. Yo te confieso que ese día me fui a casa con envidia, mucha envidia. ¿Por qué? Porque es un trotamundos que no ha parado. Yo, en Valencia, Alboraya, todo, más Benicassi, pero poco más. Habla muchos idiomas, que eso me mata a mí. Es una persona con mucha curiosidad y por eso está tan bien cultivado, porque tiene mucha curiosidad y sobre todo es una persona muy tranquila, que eso para mí también es definitivo, que no tengas a nadie nervioso al lado para trabajar, porque eso te machaca. Y tiene mucha paciencia, como ha demostrado con el libro, porque fue en el año 2019 cuando nos conocimos. Pasó la pandemia, habíamos encontrado un editor, el editor desapareció, luego nos volvimos a liar, al final me acordé de Toni, luego vamos a hablar con Toni, y él con mucha paciencia, porque esos son 2019, 2020, 21, 22, y al final lo hemos conseguido. Y eso es como... Y tiene mucha paciencia porque ha aguantado todo este proceso, el proceso de creación de un libro parece muy sencillo, pero es muy complejo. O sea, lo primero es el autor. Escribir un libro no es nada fácil, o sea, no todo el mundo está capacitado para hacer un libro. Y no solo necesitas ser una persona muy creativa, sino que tienes que saber construir con palabras. Es como un arquitecto de palabras que las monta todas y al final resulta, porque la mayoría de gente que escribe libros, y tú lo sabes, la mayoría de originales que recibimos pues no tienen ningún nivel y empiezan bien y acaban mal.
él lo ha hecho perfectamente, yo te lo digo, te lo aseguro, ¿eh? Para mí me sorprendió desde el primero. Después, cuando ya el escritor, que es muy difícil hacer eso, termina, tiene que buscar un editor. Y ahí empieza otra pelea. Afortunadamente tenemos a Tony, que este año tiene 3 o 4 libros en los premios de la crítica valenciana, o sea, es un buen editor, que además hace una cosa muy importante, que es acompañar al autor. No lo abandona, ¿no? La mayoría de editores lo intentan y luego abandonan, pero a ti no te va a abandonar, te va a dar caña, te lo aviso. Y cuando ya se ha terminado todo esto, la edición, ya tenemos el libro aquí, precioso, fenomenal, entonces viene el jarro de agua, que es que vender un libro, bueno, si es difícil escribir, es complicado editar, vender un libro es un milagro. Te lo digo no por desanimarte, sino por al revés, que tú sepas que con que simplemente te lean ya tienes suficiente, porque vas a pelear con 85.000 títulos que se publican al año en España. 300 al día. 300 al día, imagínate. Bueno, aquí vas a triunfar por lo menos, aquí ya vas a arrancar bien. No es para desanimarte. El libro, no voy a destriparlo, solo voy a dar dos pinceladas. En primer lugar, cómo lo ha montado, que a mí me gusta mucho, que es tres capítulos, no, tres bloques. El primero se llama Jacques, Gilberto, y el otro Tarik. Lo entendéis todos, ¿no? No quiero decir mucho más, pero luego lo ha dividido también en pequeños capítulos, que eso es muy hábil, porque yo cuando me dijo que era el primer libro, yo no me lo creí, porque estaba muy bien estructurado. Y lo de los capítulos es algo muy importante, que sean muy cortitos como haces tú, porque así siempre sigues leyendo. Si te mete un capítulo de 200 páginas, no vuelves a leerlo jamás. Pero aquí son de 3 páginas, 4 páginas y siempre te empuja. ¿Qué vais a encontrar en el libro? Pues vais a encontrar a Pablo 100%. Los viajes, que vamos a ver a París, vamos a Valencia, vamos a New York, a Estambul y alguno más que se me olvida. Luego también es un viaje en el tiempo, porque empieza toda la historia en la posguerra, va pasando luego cuando está en París la familia en Segunda Guerra Mundial, pasan muchas cosas. También tiene sus gotitas de erotismo, se lo permite también, que está muy bien. Y como creo que lo va a preguntar él, yo creo que eso lo hablamos. Es un libro muy biográfico, pero no lo es, tiene mucha ficción. Y él, en la construcción de los personajes, sí que se luce mucho, y sobre todo hay dos que yo creo que eso tiene que ser biográfico, pues no puede ser de otra manera. Que es el del padre, Miguel, padre, y la mujer. O sea, los protagonistas los padres del protagonista. Son tu padre, ¿no? Te lo digo porque está hecho con un cariño y con una dulzura fuera de lo normal. Y nada más, no voy a decir nada más porque me va a hablar él, porque yo tengo una que hacer más. O sea que ahora tú le preguntas a este... Bien, si no me preguntáis nada más o decís más, me oye, ¿no? ¿Me oye? No. Bueno. A ver si me haces no. A ver, ¿ahora sí? Bueno, yo también quería, si me permitís, agradeceros en primer lugar a vosotros por todo lo que habéis comentado y al equipo de Dobles Libros. Y también quiero agradecer a todos los que habéis podido venir haciendo un gran esfuerzo, me consta, porque algunos venís desde bastante lejos. Y en concreto hay unas personas que vienen desde Turquía mismo y me vais a permitir que diga 3 palabras en turco. Geldiğinize için çok sevindim, teşekkür ederim. Emel Hanım, Nigar Hanım. Son las amigas de Turquía. Bueno, pues una vez hecho el agradecimiento, espero que no me haya olvidado de nadie, quiero también mencionar de entre los que están aquí algunos amigos que participaron como lectores externos para ayudarme cuando leían el libro, con sus apreciaciones, sus observaciones, y a todos ellos les quiero agradecer el tiempo que habéis dedicado a eso. Y luego ya, sin más preámbulo, aclarar un poco de lo que ha dicho Mauro sobre la estructura del libro y también sobre la mención que ha hecho del aspecto autobiográfico.
Vamos a ver, esto del aspecto autobiográfico es un tema que siempre acompaña a los autores cuando hacen presentaciones y es una, digamos que es una pregunta que surge muy a menudo desde el público. Y yo me he permitido averiguar un poco entre los autores. Tengo el último más reciente que he leído, que es un escritor israelí, Amon Oz, donde en una historia de amor y oscuridad, que es una autobiografía suya y de su familia, él dice exactamente que siempre ha acompañado al escritor, el público, el lector, él dice el mal lector, siempre tiende a asimilar al autor con el personaje. Yo no me voy a escaquear. Como ha dicho Mauro, Miguel tiene mucho de mí. Pero como dice Amon Oz, todo es autobiográfico, pero nada es una confesión. Dicho de otro modo, cualquier escritor que diga que en su obra no hay nada de él, está mintiendo o simplemente no está diciendo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Hay parte del escritor, por supuesto, en un libro. Ahora bien, mis padres, que tú has mencionado, evidentemente, no podía ser de otra manera que me saliera como me salió, porque eran los que me dieron la vida y los que me educaron. Pero es verdad que hay otros personajes, lo explico en la nota del autor, que sí, que son, unos son reales, de esos reales a algunos les he cambiado el nombre por respeto a la intimidad de ellos, otros son pura ficción, pero que me han servido, a todos les une un rasgo común. Todos han sido emigrantes en su respectivo país cuando los he conocido, en el libro quiero decir, y todos comparten el hecho diferencial de sentirse en el desarraigo que supone emigrarse y el saberse diferente en el país en el que están. Pues claro, abandonar tu país y meterte en otro con una lengua que apenas conoces o que no conoces, una cultura que te es distinta o desconocida. Eso supone, y te dejas, en el camino te dejas la ciudad donde has vivido, los amigos que has tenido, sobre todo si partes como Miguel a la edad prácticamente de 14 años. Entonces para Miguel, pues es dejar atrás... Es por ahí que me está reventando las preguntas, ¿eh? Vale, simplemente voy a decir una cosa con el aspecto este de la autobiografía. Hay una anécdota en el libro de Amon Oz, cuando le hicieron una entrevista a Nabokov, cuando publicó la review, bueno, cuando publicó, no, sobre su novela Lolita, que supongo que algunos conocéis que tuvo, vamos, causó bastante escándalo y bastante polémica, luego fue llevada al cine. Entonces, ya sabéis también cómo son los periodistas americanos, y entonces hay una periodista que le preguntó, profesor Nabokov, por favor, díganos, ¿Are you really so hooked on little girls? Yo os lo traduzco. ¿Está usted realmente tan enganchado de las niñas adolescentes? No, desconozco lo que diría Nabokov, pero la Amon Oz lo aclara perfectamente, que no era él el que estuviera enganchado a las niñas adolescentes, era la lectora, era la periodista. Sí que es verdad que Nabokov, previamente a Lolita, había tratado mucho el tema. Entonces, claro, la periodista lo atacó por ahí. Dicho de otro modo, ¿hay autobiografía? Sí. ¿Todo es verdad? No. Mucha ficción también. Y ya no digo más por si queréis hacer preguntas. Vale, ¿sí? Sí. Perfecto. Pues vamos a enfocar la presentación como una entrevista. Si alguien quiere preguntar algo, perfecto, puede cortar cuando quiera, intervenir y la pregunta es bienvenida. Sí, sí, correcto. Bien, pues esta es la primera novela. ¿Por qué ahora y cómo se te ocurrió escribirla? Bueno, sí que es cierto que es la primera novela, pero en realidad no es lo primero que escribo. Porque estando en el Instituto Español de París, tendría yo 16 años, en el bachillerato superior, en el Instituto de París se estudiaba todo enfocado, lo que es la literatura, básicamente enfocado a la literatura francesa, obviamente. Entonces, yo en aquel momento conocí
siempre me ha gustado leer y conocí las tragedias de Racine, en concreto Phèdre. Los amigos que me conocen saben que para mí Phèdre es una pasión. Y entonces, leyendo sobre Phèdre, me enteré que Racine había escrito también, aparte de interesarse por los temas de la antigüedad grecolatina, se había interesado por temas bíblicos y había hecho tragedias basadas en algunos personajes de la Biblia. Entonces yo, pensando en eso, mira por dónde se me ocurrió, digo, yo nunca he leído la Biblia desde ese punto de vista de historietas y tal, y me puse a leer cosas del Antiguo Testamento y me topé con la historia de Judith y Holofernes, en el libro de Judith. Y entonces vi aquello y digo, esto es una tragedia. Tenía 16 años, se quedó un proyecto, se quedó un esbozo, fue unas salidas y, pues, no sé, un poco espontánea, pero quiero decir con eso que no es lo primero que escribo. Y ya de treintañero, ya trabajando, escribí en un momento un poco especial para mí. Escribí una serie de sonetos en francés, con versos alejandrinos, que los guardo a buen recaudo por si alguna vez a alguien le interesaba en poesía, que la poesía es muy difícil de leer y de vender, pero bueno, ahí está. Con todo esto dicho, porque ahora, pues era un proyecto de largo aliento. Yo había intentado en varias ocasiones escribir algo, porque la emigración realmente no es nada fácil, es muy dura, y más en los años que nosotros la sufrimos, estamos hablando de los años 60. Entonces, yo quería en un momento determinado que me sirviera lo que estaba diciendo ahí, la parte biográfica, que puede haber autobiográfica de mi familia, que sirviera un poco como homenaje a mi familia, que también sufrieron el desarraigo como lo sufrí yo. Y ese fue el motivo. Pues te voy a enlazar con una pregunta que iba después. ¿Cómo fue ese choque cultural con la de España? ¿Con qué edad fuiste a Francia? No, yo fui una primera vez porque los primeros en emigrar fueron primero mi hermana la mayor, que está por aquí, y luego mi madre. Yo fui una vez de vacaciones. Me recorrí París con mi hermana la mayor cuando tenía permiso, porque estaban las dos trabajando, y ella me descubrió París. Entonces estaba haciendo bachillerato elemental, podía tener rayando los 14. Y después de ese primer momento en París, que a mí me deslumbró todo lo que estaba viendo, luego volví ya como emigrante y ya sufrí en mis carnes lo que era trabajar como inmigrante, vivir en una sociedad que de alguna manera no es que te sientas rechazado, pero sí te miran un poco. Estoy hablando de los años 60 también, porque todo ha evolucionado y la España de hoy no, ni la Francia de hoy era lo que era. Pero sí que es verdad que te consideran un poco, por decirlo suavemente, el pariente pobre. Y entonces, pues tú te quedabas allí y tenías que bregar con eso. Pero bueno. Que había rechazo social y había, os reuníais y se hablaba de política, se hablaba de... Sí, bueno, vamos a ver. ¿Se vivía un ambiente antifranquista o la gente iba a trabajar? Sí, no, vamos a ver. Yo en la novela, si la habéis leído, sabéis que hay un bloque dentro de la novela que es los amigos de mi padre, que todos vienen de la guerra civil, que la perdieron, todos ellos. Unos se quedaron aquí afrontando las consecuencias, entre ellos mi padre, Juntal Luis, que aparece en la novela, y los otros, la mayoría de sus amigos, pasaron fronteras, estuvieron en campos de internamiento, después se enrolaron en la resistencia francesa y acabaron en Mauthausen y Ravensbrück. Es decir, que ellos tienen una vida. Entonces, los domingos, porque mi padre era un gran conversador y no soportaba, cuando iba a trabajar, trabajaba de vigilante en una fábrica. Mi padre, que había sido violinista y músico, aquello lo llevaba muy mal, pero lo que peor llevaba es que no podía hablar con él, aparte que era en francés y el de francés, aunque se esforzaba, pero es que las conversaciones eran, que lo digo en el libro, hoy hace menos calor, mañana creo que va a llover, y él estaba un poco harto. Y los domingos nos reuníamos en casa de unos amigos de mi padre, de Sueca ella, que para la resistencia se la conocía como Madame Carmen, y allí se reunía un gran número de excombatientes y que habían pasado por los campos de concentración. Ella en concreto, la tal Madame Carmen,
había estado en Ravensbrück y había sido condecorada por el general de Gaulle con la Légion d'honneur. La Légion d'honneur en Francia ya es el sumum de reconocimiento. Yo ya había compartido esa experiencia vital en Ravensbrück con una sobrina del general de Gaulle. Y entonces en aquellas reuniones, allí salía todo, salía Ravensbrück, salía Mauthausen, salía las perrerías por las que pasaron y las que ellos hacían también para fastidiarlo. Porque a la Madame Carmen traficaba la cadena de producción de motores y demás para que los motores no pudieran salir. Y llevaba como, en fin, de señal que le habían arrancado en vivo una uña, de castigo y demás. Allí se hablaba de todo, pero se hablaba también los que no tenían tanta, digamos, tanta vivencia, que habían sido emigrantes, todos eran, por llamarlo de alguna manera, por definirlos, de izquierdas. Y entonces, claro, allí el tema que se hablaba continuamente era eso, y sobre todo con otra figura muy importante, que doña Manolita de Riquelme, esposa del general Riquelme, que ella fue la encargada de la Cruz Roja para recibir a todos los que llegaban emigrantes al país. Entonces estar allí, yo tenía, en ese momento tenía 15 años, o sea, 14, 15, estar allí escuchándolos, y yo llegó un momento que me dije, pero vamos a ver, mi vida está completamente vacía. Yo había llegado de Játiva, donde mis grandes aventuras había sido ir al Cine Avenida los sábados y domingos con mis amigos que nos habíamos abonado allí, y aquello a mí es que, y yo me dije, digo, yo tengo que llenar mi vida, como sea, tengo que hacer algo, ¿no? Y ese choque sí que fue lo mismo que el choque cultural, porque no nos olvidemos, aquí hay algunos que han cruzado la frontera para ver películas, en la época franquista. Yo cuando llegué allí no había censura, allí había periódicos de todos los signos políticos y incluso de partidos políticos, como el Partido Comunista, el Humanité. Y luego estaban las películas que no se censuraban, perdón. Estaba teatro, una de las obras de más éxito y que más digamos, crítica suscitó fue Marat/Sade, porque aquello le pusieron 3X en la entrada del teatro, porque aquello era subversivo total, y una serie de películas que se ponían en París y que aquí ni las podíamos soñar. Entonces, claro, el choque fue muy, muy importante para mí. Pero bueno, un pueblerino de Xàtiva, o sea, pueblerino en el sentido que la cultura que había podido tener yo, pues, escasa. Y sí que es verdad que yo a París lo digo y lo digo siempre, le debo mucho porque me ayudó a formarme como persona. Y los malos ratos los he olvidado. Prefiero quedarme con los buenos. Decía Paca Aguirre que Premio Nacional de las Letras y Premio Nacional de Poesía, en una de sus poesías que se llama 100 escalones, ella fue muy pequeña a París, como hija de un inmigrante, y volvió muy pequeña a España. Sí. Y dice, en una poesía dice, París pues no salió de la pensión, ella estaba en la pensión, su padre salía, volvía, tal, dice, París para mí era un gato. Porque solo había en París un gato, y tú recuerdas a París, para mí era un gato. Bueno, volvemos al tema del libro. A la hora de iniciar la escritura del libro, ¿cómo lo has planteado? Entonces, hay escritores que son de brújula y escritores que son de mapa. Escritores que se hacen un plano antes de empezar a... Por ejemplo, Rosa Montero ya dice que se coge una habitación, se hace todos los capítulos, hace esquemas, diseña los personajes muy bien diseñados, y cuando tiene toda la trama ya esquematizada, entonces empieza a escribir. Y ahí está el escritor de brújula que dice, no, yo empiezo, tengo más o menos claro en mi cabeza y ya veo cómo acabo. ¿Cómo estoy? Pues yo sería más bien de brújula. Es decir, sí que es verdad que cuando me senté había ya cosas muy definidas, que sabía muy bien lo que quería expresar y por dónde iba a ir. Pero sí que tengo que decir una cosa que a mí mismo me sorprendió. Es decir, cuando te adentras en la narración, llega un momento que la ficción te come. Es decir, yo he vivido momentos que yo leía lo que había escrito, digo, ¿esto realmente yo lo he vivido o es ficción? Es decir, ya llega un momento en que no está claro esa frontera entre lo que es realmente tuyo y lo que es pura ficción. Y yo sí que es verdad que tenía un esquema, digamos, de lo que quería tratar. Pero habría una cosa para, digamos, por decir en grosso modo, era en la parte política, social de la cosa,
enganchada enraizada en la migración y el desarraigo, pero luego había también otra cosa, que era una serie de personajes también que, siendo emigrantes o inmigrantes en esos países, tenían un doble rechazo o un doble motivo para sentirse diferente, y era no ser del país y por su orientación sexual. Y entonces ahí aquello se me cruzó y entonces me tuvo que inventar una serie de personajes que me ayudaran a desarrollar ese tema, porque la mayoría de cosas, ahora hablando ya en el tema de lo que sería el aspecto sexual del libro, de la homosexualidad, no el 90%, pero digamos que el 80% es pura ficción, aparte de que hay base real, por supuesto. Desde ese punto de vista yo empecé a escribir y me iban, no sé si os ha pasado con otros escritores, te va llevando el relato. El relato te lleva y entonces pues tú vas metiendo, sacando, puliendo, pero ha sido así. Luego has vivido en varios países, ¿qué país ha sido más fácil, qué país ha sido más difícil, dónde te has sentido más rechazado, más más tensión? Digamos, desde el punto de vista de la libertad, de sentirse uno libre, evidentemente en los primeros momentos de la novela, es decir, el momento de la migración, salí de donde salíamos. Mi padre se pasaba las noches en su despacho oyendo la radio pirenaica, con todas las interferencias, a ver si enteraba de algo de lo que pasaba más allá de los Pirineos. Quiero decir con esto, que cuando llegas allí, tú te abres a un mundo que para ti es desconocido. No había, aquí en España en aquel momento, en los años 60, no había libertad, no había producción que tú pudieras. Y entonces, claro, eso en Francia sí que es verdad. Mi padre se fue, convencido de que Francia era el país de acogida de todo el mundo. Y él se había hecho una construcción a través de la radio pirenaica y de lo que había leído de Francia, que no es que fuera mentira, ojo. Francia ha sido una tierra de acogida, evidentemente, pero también había muchas aristas, tampoco te regalaban la acogida, la tenías que sudar, ¿no? Y entonces en ese aspecto sí que para él fue un poco un choque, porque no era lo que él se esperaba. Pero bueno, no quedaba otra. Para nosotros, para mí en concreto, al principio fue duro porque te dejas atrás muchas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la libertad, de sentirme yo libre y de expandirme como persona, en aquel momento, sin duda alguna, no digo Francia porque lo desconozco, pues sin duda alguna París. A París en ese aspecto le veo mucho culturalmente también. Luego ya con el tiempo, cuando ya empecé a trabajar y ya maduré, me hice mayor y tal, por los países que he estado, que preguntabais antes, pues quizás ya al volver me he sentido también muy a gusto en España, cosa que al volver yo no tenía nada claro, porque yo volví para estudiar aquí la carrera en la universidad y no lo tenía muy claro, pero me adapté bastante bien con todas las limitaciones que había de grises, del momento político y tal, ¿no? Y en el aspecto, digamos, en Portugal, más concreto en Lisboa y en Andorra, sí que es verdad, estuve muy a gusto, muy bien, pero sí que es verdad que la presión del entorno, yo era enseñante, entonces la presión de lo que es los padres, la escuela, la sociedad lisboeta o de Andorra, no digamos, es una presión que más en Andorra que te asfixia, ¿no? Pero digamos que y luego ya no te hablo de Turquía. Portugal también es conservador, ¿no? Más de conservadores que allí sufrimos, hay aquí compañeros que han estado conmigo en Lisboa, no sé si exagero o digo la verdad. Nosotros cuando llegamos allí, no es lo mismo ir como turista que a trabajar allí, ¿no? Y ellos la percepción, vamos a ver, ellos tienen una visión bastante del español, que nos la hemos ganado a pulso también, porque Portugal ha sido el gran desconocido o la gran desconocida para los españoles, y luego también porque ellos, para España, España en mayoría el español comete el error de despreciar a Portugal siempre. Sí, exacto. Fíjate, somos en ese aspecto como los ingleses para el resto del mundo. No es que despreciemos a los portugueses, es que los ignoramos. Están ahí, es como la nariz
que han cortado del mapa de España. No, pero vamos a Portugal y partimos de la base de que te los tienen que entender. Bueno, exacto. Vamos en plan conquistadores. En plan conquistadores. De hecho, cuando habían, aquí están los compañeros que lo pueden confirmar, cuando llegaban las grandes masas de gente de turismo, cuando había una Semana Santa o una fiesta y venían de Madrid y tal y cual, ellos decían más una invasión, en el sentido de que lo llevan muy mal eso. Sí que había un pelín de sentimiento. Ellos te recuerdan siempre lo de la panadera aquella de Juarrota, que castellano que pillaba lo metía en el horno y lo quemaba. Es decir, eso lo han vivido en los libros de la escuela, entonces eso está ahí. De hecho, ellos, ahora ya dicen más España, pero ellos es Castella, eso es lo que llevan. Pero bueno, aparte de eso, tampoco... Es que es curioso, yo he vivido ese apartheid que hacemos todos los extranjeros cuando vamos a un país, involuntariamente a lo mejor o inconscientemente, pero se hace. Tienes tendencia, yo por lo menos en París no, en París tuve muy claro, yo no me quise mezclar con el mundo de la migración que os he contado, por supuesto que sí, pero yo cuando salía a pasear, a ir a un cine, a ir a un teatro y tal, yo evitaba ir con españoles, yo procuraba ir con franceses porque llegó un momento que yo lo que quería era integrarme en la sociedad francesa y en la sociedad parisina. Pero en cambio, cuando he estado por ahí, en Andorra, los que trabajamos en el Instituto de Andorra formábamos un núcleo. ¿Y en Turquía ha habido más rechazo? A ver, en Turquía, políticamente hablando, es que eso, quiero decir, es tan difícil de plantear porque allí la cuestión política, desgraciadamente o desafortunadamente, la deriva que ha tomado desde que está Erdogan al poder, pues ha ido en retroceso. Es decir, sí que es verdad que yo al principio, en el año 2000, cuando fui allí por primera vez, se respiraba otro ambiente. Ahora la cosa ya ha cambiado. No sé qué pasará este año que hay elecciones y en función del resultado veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, en ese aspecto, no. Además yo he procurado, yo he vivido en Turquía, pero he vivido en un mundo, en Turquía hay dos sociedades, la de las mujeres con velo y las de sin velo, y eso supone dos culturas y dos maneras de vivir. Yo siempre he vivido la parte de las no velo. Cuando digo las no velo, eso conlleva sus parejas, sus hijos y demás, y su manera. Generalmente es gente universitaria, culta, con estudios y que no asumen ni los... Sí, hace poco conocí a un turco en Italia y le dije Salam Aleikum y casi le estaba ofendiendo. A mí no me digas eso. Y digo, perdón. Claro, ellos más... Salam, ellos cortan con Salam, dicen, ya tienen pero bastante. era un poco de temas religiosos, a mí no. Pero ya en términos de amigos ya utilizan más el Merhaba. Que eso ya es neutro, no tiene carga religiosa ni nada. Pero Turquía también es un poco diferente al resto de... En la novela mencionas el tema del SIDA. Sí, ¿quieres comentar algo? Sí, vamos a ver. Yo el tema del SIDA lo conocí a través de una amistad en Valencia. Ya estaba estudiando, no sé si había acabado la carrera. Tenía un grupo de amigos y entre ese grupo de amigos había una amiga en concreto que tuvo la mala suerte de infectarse. Aquello era los 80, principios de los 80, ¿no? Cuando estaba en pleno, se llevaba bastante mal, a escondidas y tal. Eso me sirvió en la novela para introducir el tema con Gilberto en Nueva York. Y yo tenía aquella vivencia de ella y se la pasé a Gilberto y he hecho de ella un Gilberto. Y porque más o menos lo que ella sintió, más o menos lo que ¿Cuántos años y cuántas décadas de sufrimiento que parece que ahora está...? Parece ser, lo último que he leído el otro día en prensa, parece ser que hay una especie de... no sé si es medicamento o qué, una inyección que creo que es una mensual o algo así, que te evitas de tomar pastillas per insecula. Están haciéndose avances, pero es curioso. Pero yo creo que ya hay algo para curarlo. Creo. Yo no me hagas caso, no estoy seguro. No he seguido lo último que supe. Salió en la prensa hace poco. Sí. Pero es que eso comparado con la pandemia que hemos pasado, si alguien quiere preguntar algo, estamos abiertos, tenemos aquí un conversador muy bueno. A ver quién abre. ¿Alguien quiere preguntar? Envolvente.
Yo quería decir que efectivamente doy fe que en el libro no todo lo que cuenta a veces está, pero lo que acaba de decir en la vida real doy fe de ello, porque hemos estado juntos, hemos sido compañeros, hemos tenido el mismo profesor de literatura en el liceo. Sito estaría muy orgulloso de ti. En la facultad hemos hecho, éramos compañeros también. Nos daba la vara con Fedra todo lo que sabía y más. Cristian Guifón también estaría muy orgullosa de ti. Y gracias, Pablo. Todos estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Pero tú qué haces aquí, que estaba en el taxi y la maleta en la puerta. Sí, bueno, yo también quiero decir algo, Pablo, como voy a callarme. Y para todos vosotros, creo que haces un reportaje, un retrato, una historia de una época de la que hay una generación que nos sentimos muy reflejados ahí. Y yo lo que te lo agradezco, porque está un poco emborronado lo que nosotros hemos vivido, de una manera o de otra diferente, pero somos como sobrevivientes de esa época, porque yo oyéndote ahí digo, y fíjate si te conozco y todos te conocemos, podíamos habernos quedado en el agujero, ¿no? En el agujero. Y sin embargo, hemos sido parte de una generación que hemos salido a flote a pesar de tantísimos inconvenientes. Así que yo encuentro que es maravilloso que retrates esta generación y de verdad. Y luego también hacer un recuerdo a tu padre. Hacer un recuerdo a tu padre porque esos padres no eran padres normales, esos padres republicanos no eran padres normales, eran unos padres con una gran formación, con una gran humanidad, que compartían lo que tenían con todos los que íbamos por allí y que han educado a sus hijos, chapó, como han educado a sus hijos esa generación. Así que muchas gracias, a ver. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo no he conocido a Pablo tanto, pero ha insistido mucho en algo tan de actualidad como es la vivencia de los emigrantes, ¿no? En un mundo que se ha movido, del que los españoles que no hemos emigrado, que no hemos tenido familia emigrante, porque probablemente no tuvo no la necesidad, sino la capacidad de emigrar, no se dio en esa necesidad. Somos grandes desconocedores de, sí, todos hemos oído, todos de niños jugábamos con otros niños que tenían bicicletas porque sus padres estaban trabajando en Alemania, pero aquello era, sí, pero estos son, su padre es alemán, y ya está, es alemán, está en Alemania. Pero no hemos conocido, quitado esas anécdotas de esa parte emigrante española. Y me gusta ver que ahora que tanto tenemos lío diario, inmigrantes ahogados, emigrantes, ¿qué hacemos con ellos? Que los devuelvan, que no, que vengan, y que alguien recupere o quiera expresar qué siente un emigrante y que no siempre lo veamos con esa politización continua de que es bueno que vengan, no es bueno que vengan, los devolvemos en vivo, en caliente, en frío. Me ha llamado la atención esa faceta que tanto ha resaltado de la inmigración y emigración cuando... Pues gracias, pero fíjate que es un tema, yo lo sufrí como emigrante, como acabo de decir y hemos hablado, ¿no? Pero cuando leáis el libro veréis que el tema se repite y se retoma con la llegada de Tariq a España, porque las colas de Tariq en la comisaría de extranjería a las 5 de la mañana, de invierno y de verano, con nieve y con tal, para que te concedan la gracia de poder permanecer unos meses o lo que sea aquí, eso hay que vivirlo. Luego yo lo viví cuando me fui a Turquía
estuve 6 años viviendo en Turquía y viví como inmigrante y tuve que ir a la comisaría de extranjería allí a pedir los papeles. Es decir, que es un bucle que de alguna manera está circulando, no ya solo en la novela, está circulando en la vida, en mi vida, por así decirlo, ¿no? Es curioso. Pero sí que es un tema, además de plena vigencia, porque lo que estamos viendo ahora con la inmigración o migraciones, o como se quiera llamar, es doloroso, pero bueno, está ahí y doctores tiene la Madre Iglesia y ya lo resolverán como bien puedan y sepan, ¿no? Pero sí. Eso es muy buen argumento para un nuevo libro. Esa es la última pregunta que te iba a hacer. ¿Tenemos una persona nueva? ¿Tienes algo en la mente? Sí, está acabada. ¿Acabada? Tiene mucho tiempo. ¡Qué máquina! 20, 21, 22, 25. Para el 27. Tengo que pulirla, pero sí está sabía lo que quería, creo que he plasmado más o menos lo que quería, está acabado, lo que pasa que ahora, como he estado inmerso en esto, lo que pasa es que como ha tardado tanto, digo, me aburro hoy. Y entonces empezó otra novela, pero bueno, sí, ya cuando avance esto ya... ¿Qué te parece si acabamos y nos cuentas por qué pusiste Más allá de Escudar? A ver, sí, porque la mayoría de los lectores pueden presentarse eso de Üsküdar ahí porque, bueno, pues los que han estado en Estambul saben que Üsküdar es un distrito de Estambul al otro lado del Bósforo. La mayoría de gente que va a Estambul como turista ha puesto pie allí por aquello de coge el ferry, va allí, pone el pie y ha dicho que está en Asia. Pero claro, en Asia ha estado, pero en Üsküdar no. Üsküdar es enorme, es un distrito que tiene... que no calcule mal, tendrá como unos 3 millones de habitantes, si es toda una ciudad allí, ¿no? Y Üsküdar, porque Miguel, cuando vuelve a su país, a Turquía, va al Tunizade, que es en lo alto de Üsküdar, a hacer una entrevista de trabajo y allí es donde él recupera la vida laboral que había perdido aquí con la crisis del 2008, la crisis económica y demás, ¿no? Ese es el motivo de Üsküdar y porque yo lo conocía muy bien porque iba de vez en cuando, me paseaba desde la Riva abajo, que es donde está la estación de ferries, donde están todos los ferries que van de un lado a otro transportando a miles de gente, sino a millones, y es muy bonito porque el Bósforo, los que conocéis Estambul, el Bósforo es un imán que te absorbe y que te atrae. Yo los 6 años que he estado en Turquía, estuve un año haciendo un curso intensivo de turco en julio, que lo agradezco, pero más de una vez con la mochila a las 2 de la tarde, subiendo el repechón de la casa donde yo vivía, pensé y digo, pero Pablito, ¿quién te manda a esta edad meterte aquí a esto? Bueno, lo digo porque cada vez que cruzaba, porque yo estaba con un amigo en la parte asiática, entonces, más allá de Üsküdar, precisamente. Cada vez que llegan los autobuses al Bósforo, no yo, todo el autobús mira al Bósforo. Es como un imán que te atrae, ¿no? Y en Üsküdar tiene todo lo que es el lado del Bósforo, una especie, no hay una playa porque no hay arena, ¿no? Pero es un paseo y aquello es muy agradable. Vas hasta la isla de la Princesa y allí hay mucho tráfico, bueno, aparte de los barcos, digamos, industriales y de transporte de petróleo y demás, están los cruceros. Entonces es muy agradable porque ves los cruceros que se van y tú, como sabes que no estás definitivamente allí, porque yo eso lo tenía muy claro, yo definitivamente no estaba allí. Entonces, pues había días que tú surcabas la estela del barco y te ibas para la Albufera, o para el Perelló, o para el Mareño, o para donde fuera, ¿no? Es decir, de ese aspecto, de ahí el motivo de la... Y también porque, eso me lo dijo Mauro, porque es un final abierto. Es decir, más allá de Üsküdar, porque cuando acabas la novela te das cuenta que sí que hay un más allá, ¿no, Mauro? O sea que por eso. Fenomenal, pues muchas gracias. Antes de finalizar el acto, les digo, comprad el libro,
quedan pocos, vamos a acabarlos. Si ya lo tienen, compren otro para regalarlo. Las editoriales tenemos que subsistir. Y un fuerte aplauso para Pablo. Gracias.